Archivos Digital Comics Juniors presenta Archivo DC Universe. El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Oh, por Dios, sé que este video me lo van a censurar. Hoy les ofrecemos el personaje del Tercer Reich de DC, el Capitán Nazi. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal Archivos DC Universe. Hoy vamos a hablar de Albert Krieger, mejor conocido como el Capitán Nazi. Perdone que lo hable de alguna manera, de esta manera un poquito censurable. Si suena, me dirán, disculparán. Pero resulta que este es un personaje que utiliza una ideología, o al menos el nombre de una ideología de la época de la Segunda Guerra, o del periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Este personaje es la contraparte malvada del Capitán Marvel, es decir, Shazam, un supervillano con una fuerza y poderes increíbles impulsados por el idealismo del nacionalsocialismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler y las potencias del eje lo desarrollaron como parte de un experimento de supersoldados. Ha sido miembro del Cuarto Reich, la Sociedad de Monstruos del Mal, es decir, la de Mr. Mente, y la Sociedad Secreta de Supervillanos. El Capitán Nazi fue creado por William Woodfolk y Mark Raboy, apareciendo por primera vez en los cómics de Master Comics Volumen 1, número 21 del año de 1941. Continuidad Precrisis, Tierra S o Fawcett Comics. Albert Krieger de Tierra S era un superhumano muy poderoso que se conocía, o al menos se hacía llamar, el Capitán Nazi. Quiero corregir en esta ocasión que voy a utilizar este término para evitar utilizar la palabra del nacionalsocialismo o nazi, para evitar algún problema de, ya saben, censura de propia plataforma YouTube. Cuyo nombre real era Albert Krieger. Fue un agente de Adolf Hitler y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. El Capitán Nazi, obviamente, había sido creado por William Woodfolk y Mark Raboy para Master Comics Volumen 1, número 21, que se publicó en el mes de diciembre de 1941. En la continuidad que hemos mencionado hasta este momento, era un científico llamado Sigmund Krieger, de origen obviamente alemán. Creó un alimento milagroso y se lo dio a su hijo Albert Krieger desde la primera infancia para que se convirtiera en el espécimen perfecto. Albert creció hasta convertirse en un verdadero superhumano ario, de acuerdo a la doctrina del nacionalsocialismo, y adoptando el nombre del Capitán Nazi. Krieger sirvió al Tercer Reich como un agente de destrucción con superpoderes. La invasión unipersonal de América por parte del Capitán Nazi encontró su oposición tanto al Capitán Maravilla como el de Bulletman, quienes lucharon contra él en toda la ciudad de Nueva York. Durante la segunda mitad de la primera batalla contra el Capitán Maravilla, Krieger atacó a dos transeúntes inocentes que estaban pescando cerca del lugar de la batalla. Uno de ellos, el anciano Jacob Freeman, fue asesinado, pero el nieto adolescente del anciano Freddie Freeman fue salvado por el Capitán Maravilla y se convirtió precisamente en su verdadero némesis, el Capitán Maravilla Jr., es decir, me refiero para el Capitán Nazi Jr., o sea, Freddie Freeman, que permaneció lisiado en su forma de Freddie Freeman por el combate del ataque del supervillano, continuó manteniendo una vendetta contra el mismo Capitán Nazi, o Razi, como lo quieramos pronunciar en esta ocasión para evitar la censura, y los dos frecuentemente luchaban entre sí. Razi también sirvió como miembro de la Monster Society of Evil de Mr. Mente durante los años de la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella. Poderes y habilidades. Entre sus poderes principales conserva fuerza superhumana, velocidad superhumana, resistencia superhumana, la capacidad para volar, durabilidad o resistencia superhumana, que es muy resistente pero no completamente invulnerable hasta cierto punto de sus habilidades. Tiene sentidos mejorados y tiene un horror irracional contra las etnias no arias, es decir, se creó como una especie de Superman malvado para enfrentar al Capitán Maravilla, a Shazam, es decir. Entre sus armas o bienes parafernales tenía un equipo de Zyphon 227, especie de gas especial desarrollado por un prisionero francés que le permite volar durante un tiempo después de ser inhalado. Entre sus armas cargaba una pistola Langer modificada cuyo disparo podría, según sus propias palabras, reducir a polvo una manada de elefantes, y posee el dichoso poder del rayo de una docena de tormentas. Esta versión del Capitán Nazi, incluida toda la historia y las apariciones correspondientes, fue borrada de la existencia tras el colapso del multiverso original durante el evento crossover de la Crisis en las Tierras Infinitas entre el 85 y 86, y luego fue restaurada tras el renacimiento del multiverso infinito de Crisis Oscura del 2022 al 2023. Aunque pueden haber aparecido otras versiones del personaje, esta información no se aplica a estas versiones. En 1942, el escritor William Woodfolk y el artista Mark Raboy crearon al Capitán Nazi para Fawcett Publications en su época
cuando existió dicha editorial antes de ser absorbida por DC, que es algo que hemos explicado en otros videos sobre los personajes del universo de Shazam, ¿no? En 1953, la National Periodical Publication resolvió una demanda de larga duración contra Fawcett, por ejemplo, lo que estábamos explicando acá, alegando que el personaje del Capitán Maravilla se parecía demasiado a su propio personaje Superman. Después de resolver el caso, al aceptar no publicar más el Capitán Maravilla, Fawcett suspendió la publicación de toda su línea de cómics y el Capitán Nazi también caería en su oscuridad hasta los años 70, como sería en el año 1972, donde DC Comics obtuvo la licencia de muchos de los personajes de Fawcett, incluido el Capitán Razzie, y estableciendo que existían en el mundo paralelo ficticio conocido como la Tierra S, es decir, la Tierra, el multiverso pre-crisis. Los personajes de Fawcett hicieron varias apariciones en varios títulos de DC de la Edad de Bronce, incluidos Shazam, World Finest Comics y Justice League of America. En 1991 DC compró directamente los personajes de Fawcett, ya de manera formal, porque los tenía bajo licencia especial, incluido el propio Capitán Razzie. Una de las curiosidades especiales de esta versión del personaje es que Krieger se hizo la cicatriz facial de Hellboy en un duelo, la era DC, continuidad moderna o post-crisis. Este realizaría, digamos, su regreso como personaje como tal en las páginas de El Poder de Shazam, que fue publicado en los años 90, en julio de 1995. Pues en esta ocasión, bajo la época en que Jerry Ordway escribía la serie, este Capitán Razzie era un supersoldado alemán. De hecho, creado originalmente durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, se mantenía algunos aspectos del personaje, sobrevivió mucho después de la guerra. Era un enemigo del Capitán Maravilla y estaba vinculado al origen del Capitán Maravilla Jr., es decir, CM2, como en la época de los 90 y 2000 se le denominaba a Shazam Jr. Había sido miembro de la Sociedad Monstruosa del Mal, de la Sociedad Secreta de Supervillanos, y había liderado un equipo que se llamaba el Cuarto Reich. Asimismo, pues durante la historia de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a la nueva continuidad, pues había respetado algunos aspectos del canon original, pero también con algunos cambios. El supersoldado Capitán Razzie fue alterado genéticamente por su padre científico y se convirtió en un espécimen perfecto para luchar contra Adolf Hitler y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Los Razzie lucharon contra los superhéroes estadounidenses como Bulletman, Minuteman, Spy Smasher, entre otros, e incluso contra el All-Star Squadron, según se ha dado a entender en algunas historias posteriores. Albert se puso a sí mismo en animación suspendida para poder emerger en la sociedad moderna y revivir el Tercer Reich. En la era moderna, pues ya el hermano de Razzie, un científico conocido como Wolf Krieger, y su nieta, una villana con superpoderes llamada Madame Libertine, que poseía poderes de control mental, continuaron el legado de Razzie en la década de los 90 y resucitaron a su camarada heroico de animación suspendida. Durante la batalla contra el Capitán Maravilla, Razzie caía a dos transeúntes inocentes que estaban pescando cerca del lugar de la batalla. Uno de ellos, un anciano llamado Jacob Freeman, es asesinado, pero el nieto del adolescente del anciano, Freddie Freeman, es salvado por el Capitán Marvel y se convertiría en el Capitán Marvel Jr. Después de que la familia Marvel capturase y derrotase al Razzie y su familia, es enviado a Europa, ser juzgado por crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El Capitán Nazi finalmente se unió a la nueva Sociedad Secreta de Supervillanos de Lex Luthor, donde trabajaría con ellos para torturar a los 6 secretos, otro grupo de supervillanos de alguna manera específica. Luego quedaría cegado durante la fuga de los 6 secretos, durante el cual se estableció que Catman le había hundido las jeringas en los ojos cuando este le atacó. Asimismo, Capitán Razzie encontró su aparente final mientras luchaba contra Batman y Capucha Roja, es decir, contra Jason Todd. El capitán y otros 2 miembros de la sociedad habían sido prestados al villano Black Mask para ayudarlo en un intento para asesinar a Capucha Roja. De la pelea, Jason Todd, es decir, Capucha Roja, aparentemente mató al Capitán Razzie al clavarle un arma tipo taser en sus ojos cibernéticos. Sin embargo, se reveló que los nazis habían sobrevivido a instancias de la sociedad. Los Razzies aparecieron en Kahndaq para liberar a todos los cautivos de sus prisiones y lucharon contra el gobernante de Kahndaq y el miembro de la sociedad secreta Black Adam, es decir, su gobernante en ese momento. Durante la batalla, Black Adam confrontó a Nazi, sobre todo como aparentemente sobrevivió a su asesinato, momento en el cual el Capitán Razzie proclamó crípticamente que sus orígenes anteriores estaban equivocados y que el villano ni siquiera era humano, que él era un avatar viviente del nacionalsocialismo
al que se había dado forma física y que mientras estos existieran los Razzies, él existiría. A pesar de esta revelación, Black Adam derrotó fácilmente al Capitán Razzie. En particular, de acuerdo a la obra de 1984 de George Orwell, obviamente pues un agente de la policía del pensamiento, O'Brien, al menos como un dato recurrente que se utilizaba en las novelas de este escritor para hacer algunas historias del universo DC, en este caso se afirma que el Gran Hermano no puede morir, porque es la manifestación del partido y el partido nunca morirá, y cuya referencia se aplica en esta historia, en este caso especial o particular. En la historia del arco de un año después, desde entonces ha aparecido en la Sociedad de la Justicia de América, liderando un equipo de nazis llamado el Cuarto Reich, cuando este suceso fue contado en las páginas de los cómics de la Sociedad de la Justicia de América, que se publicó antes de la llegada de los Nuevos 52 y que justamente coincida con la reforma del equipo de la Sociedad de la Justicia. Este evento tiene lugar después del evento conocido como Un Año Después. En cuanto a sus habilidades y poderes para la versión post-crisis, pues se puede detallar que los poderes no cambiaron completamente. En su fisiología única, pues se sabe que mantenía los sentidos mejorados, la capacidad para volar, la capacidad de vulnerabilidad, una capacidad para tener una velocidad superhumana, resistencia superhumana, fuerza superhumana, pero digamos detalles más allá de los que ya se conocían son muy pocos. Aparte de eso, se le agregó que entre sus habilidades de combate era especialista en combate cuerpo a cuerpo avanzado, como un soldado, tal vez por lo que siempre él afirmaba que fue entrenado por el mismo Adolf Hitler y que había mostrado un papel muy importante en varias ocasiones luego de estar muy bien entrenado en combate de cuerpo a cuerpo, y obviamente mantiene su odio irracional. El Capitán Nazi o Razzie, como lo queramos llamar por cuestiones de censura, aparecería por primera vez en los diferentes cómics de DC en el que ya hemos mencionado antes, pero sus historias se remontaban un poco más a lo que se ha contado hasta la actualidad. Una nueva versión que fue introducida brevemente en 1988 en las páginas de Action Comics volumen 1 número 624 al 626 como Lester Albertani, era una especie de Neon Razzie a quien se le dio el mismo suero que había empoderado al Capitán Razzie original. Esta premisa apuntaba a la existencia de un Capitán Razzie que operó durante la Segunda Guerra Mundial en el universo post-crisis. Si bien esto es un hecho que se cuenta en la continuidad pre-Hora Cero, y de hecho War at the Salzburg, un texto que incluye un perfil de Albus Krieger que aparentemente se basa en la versión anterior a la crisis del personaje, se indica que fue el responsable de liderar todos los intentos de sabotaje en territorio americano. De todos modos, la versión oficial post-crisis se reintroduciría tras el evento post-Hora Cero. En el cómic de El Poder de Shazam, volumen 1, número 5, que fue escrito por Jerry Ordway y Peter Krause, que serían los que lo trajeron de vuelta a la continuidad, o al menos para su debut en el universo DC de manera oficial. Por tanto, Lester Albertani y el Capitán Razzie de War at War, o Nuestros Mundos en Guerra, ahora se consideran apócrifos, o al menos hasta cierto punto, ¿no? Porque obviamente pues, los eventos recientes de Si se oscuran las tierras infinitas puede que sea una historia alternativa. La versión actualizada del canon de DC, es decir, Prime Year, pues se introdujo de nuevo en la continuidad de los cómics de Superman en el anual volumen 3, número 3, publicado en febrero de 2016. En esta historia, obviamente, nos cuenta que en el año 41, pues haciendo algunos pequeños cambios a su historia, ligeros, Albert Krieger fue elegido para un proyecto de supersoldado para el incipiente programa aeroespacial de la Alemania Nazi. Según el autor intelectual del programa, Vándalo Salvaje era un simplón y en el proceso solamente mejoró sus atributos físicos, es decir, tratando de acercarse a la versión de la historia del Capitán América de los cómics de Marvel. Era un simplón, obviamente, porque solo lo necesitaban para sus atributos físicos, necesitaban a alguien que lo piloteara en un cohete para que pudiera llegar a través de un meteorito que le otorgaba sus poderes hace tantos años. Cuando este se enteró del plan, Krieger estaba ansioso por recibir también una dosis de poder, pero a medida que se acercaban, la integridad del cohete se vio comprometida y Krieger retrocedió. Después de un aterrizaje forzoso en un páramo cubierto de nieve, Savage se burló de Krieger y le dijo que era un desperdicio sus poderes en él. Procedió a golpearlo aparentemente hasta matarlo. Sin embargo, el Birch aparentemente sobrevivió y luchó contra Shazam. Obviamente, pues haciendo alusión a la actual continuidad. Bueno, quizás es el único cambio que se le ha hecho, tratando de acercarse hacia los orígenes similares a los que tiene el Capitán América, pero siendo un supervillano.
Dentro de su fisiología, pues como les decía, siempre no ha variado bastante, salvo que ahora es una fisiología genéticamente modificada. Se le agregaría el poder de los reflejos superhumanos y asimismo habilidades normales de una persona, como ser capaz de ser un piloto de aviación y mantener un protocolo militar debido a su formación en lo que llamaríamos el ejército alemán. Disculpen que no conozco el término en alemán, pero bueno, siempre me gusta utilizar estos términos. Bueno, asimismo, pues esto es lo que se conoce hasta ahora de sus recientes apariciones. Salvo lo que se haya publicado recientemente en algún cómic, pues no lo mencionaremos para no entrar en algún tipo de spoiler reciente. Y bien, mis amigos, recuerden que las redes sociales las van a encontrar en la descripción de los videos. Y recuerda seguirnos en las redes sociales. Regálanos un like, comparte nuestro contenido y dale a la campanita de notificaciones para que sigas nuestro contenido, para que estés pendiente del contenido que estamos publicando en cada canal. Síguenos en @archivo DC Universe, @archivos Marvel 616 más Star Wars, @memory alpha archivos Star Trek, @archivos DCU by Black Hawk y @archivos motor en los canales principales de YouTube. En TikTok nos puedes seguir como @archivos DCU by Black Hawk y @archivos motor y aviones. En Facebook nos puedes seguir como archivos DCU oficial, Fandom World, archivos DCU, archivos Marvel 616 más Star Wars y archivos DC Universe. En Twitter nos puedes seguir como archivos DCU, archivos DCU Plus, archivos motor. En Instagram como archivos DCU, archivos DCU Plus. En Threads como @archivos DCU. En Twitch como archivos DCU o archivos DCU Plus. En Kick como archivos DCU by Black Hawk. En Mastodon.social como @archivos DCU. En c.im de la red social Mastodon como @archivosDCU. En Patreon como archivos DCU. También hay enlaces en la descripción del video para Discord y para Amino Apps en nuestro grupo, así como un canal de WhatsApp de noticias. Y se me olvidaba, mis amigos, me pueden seguir en Linkatr al seguir la página linkatr.ee/by Black Hawk, donde van a encontrar las diferentes redes sociales antes mencionadas. Sigan siendo felices, Black Hawk dice Clasión. Ahora nos vamos con una postcréditos. Respecto a las adaptaciones del personaje, tenemos que en el universo animado de la serie animada de la Liga de la Justicia Ilimitada, existió una versión en la cual se explicaba el concepto del supersoldado del Capitán Razzie. Obviamente esto sería dado en la serie de televisión Liga de la Justicia Ilimitada, donde este sería un experimento nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este tuvo su aparición en el episodio Ley Patriota. Allí se explica que el superhéroe y espía conocido como Spidemasher había destruido el proyecto durante una de las etapas finales de prueba. Y mismo también conocimos al Barón Krieger, que salió en la serie de Leyendas de Mañana en el Arrowverse. Las versiones, también conocemos que hay una versión de Albert Krieger que salió de alguna manera en un cameo del cómic de Flashpoint en una de estas líneas alternativas de dicha historia. Retomando la versión de Lester Abernathy, que es el personaje que salió justamente en la continuidad pre-Hora Cero, se define actualmente en la Tierra 86 tras el cómic de la serie limitada Shazam en un nuevo comienzo. Esta versión, justamente en esta continuidad, pues se conocía que este neonazi era un supremacista blanco y enemigo del Capitán Maravilla. Esta versión nos cuenta que apareció justamente en Action Comics volumen 1, número 624 del mes de noviembre de 1988, asimismo como su última aparición vista en el mismo cómic, bueno, al menos 2 números después, que justamente se publicó por aquella época. Lester Abernathy era un miembro de un grupo de neo-Nazis conocidos como los Hijos de Valhalla, con sede cerca de San Francisco. El grupo supremacista blanco tenía un campamento de verano llamado Iron Acres, utilizado para adoctrinar a los niños jóvenes para que odiaran a las personas de ascendencia judía o africana, que también albergaba una instalación de reunión de seguridad para los adultos. Fue allí donde Lester se le ofreció como voluntario para ser el sujeto de pruebas humano de un suero conocido como la Fórmula X del Dr. Patterson, que le convertiría en la nueva encarnación del Capitán Razzie. Cuando los Hijos del Valhalla planearon limpiar San Francisco haciendo que los niños envenenasen el agua con cianuro, el Capitán Razzie no estaba contento de quedarse fuera del plan. Impaciente por probar sus nuevos poderes en el Capitán Maravilla,
el Capitán Razzie desafió a los demás, lo que provocó una explosión en el complejo, saliendo volando para buscar el autobús que transportaba a los niños, pero en su lugar encontró a Billy Batson, que estaba encubierto en Iron Acres, atado y amordazado, sin saber que Batson había sido expuesto y había sido dejado para que muriese a su suerte. El Capitán Nazi o Razzie, como lo queríamos decir por cuestiones de censura, se quitó la mordaza e inmediatamente se enfrentó al Capitán Maravilla. Confundido y con la guardia baja, el Capitán Razzie recibió un puñetazo en la cima de una colina antes de que el Capitán Maravilla dejara de caer en una montaña encima de él para evitar que lo persiguiese hasta ese embalse que se encontraba en aquel lugar. Cuando el Capitán Maravilla regresó, el Capitán Razzie ya se había ido tallando una nota en la pared de la roca con su dedo. Espera hasta la próxima. De acuerdo a los poderes que recibió, obviamente recibió una fisiología mejorada por la Fórmula X, el cual el Capitán Razzie de esta versión recibió habilidades superhumanas de la Fórmula X, como fuerza superhumana, invulnerabilidad, reflejos superhumanos, vuelo y visión de calor. Quizás es el único poder especial. Y otra característica es que había heredado de su original o antecesor el odio irracional hacia cualquier raza o etnia. Entre sus bienes parafernales constaba de un cinturón de ondas alfa que se activaba cada vez que el Capitán Maravilla estaba dentro de las 100 millas para rastrearlo o evitarlo. A diferencia de las representaciones anteriores y posteriores del Capitán Razzie, Albert Nazi es actualmente la única versión que se convierte en el Capitán Nazi de la época contemporánea, en vez de ser el original, como ocurrió con el original durante la Segunda Guerra Mundial. Esta versión del Capitán Razzie, junto con elementos de Shazam, la miniserie El Nuevo Comienzo, ha sido reconfigurados de acuerdo a la recanonización, retrocontinuidad, llamémoslo así, que causó justamente los eventos de Hora Cero, dejando como canónico en su momento el poder de Shazam de Jerry Ordway en la serie, y de acuerdo a esto ha establecido que la Tierra 85 es el lugar de dicho cómic y de dicho personaje en particular. Descarga ya nuestra aplicación conocida como YouTubers Geeks. YouTuber Geek es una aplicación en la que vas a encontrar el contenido de mi canal y de otros colegas. Descárgala copiando el código QR que aparece en pantalla. Recuerda, YouTubers Geeks. Y bien, mis amigos, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal. Recuerde darle like, suscribir al canal, compartida y dejar un comentario que te pareció el video. Yo soy Black Hawk, me pueden seguir en las redes sociales. Tienen que googlear el link ktr.w/Black Hawk, donde van a encontrar mis redes sociales. Mis 5 canales de YouTube las van a encontrar ahí. Ustedes me pueden, por ejemplo, para el canal de Archivos DC Juniors, escriben @Archivos DC Juniors. El de Archivos Marvel es una serie más Star Wars, como Archivos Marvel es una serie más Star Wars. El de Star Trek es @Memorial Archivos Star Trek. El de Videoblog es Archivos DCU by Black Hawk. Para el de Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk es Archivos Motor, ¿no? Recuerden la arroba al comienzo. También me pueden seguir en TikTok como Archivos DCU by Black Hawk o Archivos Motor y Aviones. En Facebook también pueden seguir mis 4 páginas de Facebook, que son Archivos DCU Oficial, Fandom World Archivos DCU, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe. En las 3 cuentas de Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor. En las 2 cuentas de Instagram como Archivos DCU y Archivos DCU Plus. En Threads como @Archivos DCU. En Twitch puede ser Archivos DCU o Archivos DCU Plus. En Kick próximamente en Archivos DCU by Black Hawk. En Mastodon Social me pueden seguir en las 2 cuentas, en Archivos DCU y c.im Archivos DCU. En Patreon como Archivos DCU. También van a encontrar en la descripción del video todas las redes sociales anteriores, pero al mismo tiempo un enlace de invitación para los 2 grupos de Discord y los grupos también en Amino, los que les gusta utilizar esa oferta. También hay un enlace para el canal de noticias de WhatsApp. Y nada más que decir, yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otro video. Chao amigos, transmisión fuera.